Presentamos Entrevista. Saludamos a las 7 de la mañana con 28 minutos a la ex asambleísta y ex ministra del actual gobierno, que estuvo en el actual gobierno. Me refiero a Mae Montaño. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, estimado Javier. Encantada de estar en esta entrevista y, por supuesto, a la audiencia le saludo con un gran abrazo. Bienvenida. ¿Qué o cuál es la lectura que le da a usted a esta situación política que vive el país? Me refiero en este tirijala que tiene el Ejecutivo con el Legislativo en los últimos tiempos. Lo último fue no haber analizado a fondo en la Asamblea este tema del proyecto de ley de reforma tributaria, ni para tener esa mayoría para el informe de mayoría, ni para el informe de minoría, pero para archivarlo. Tengo mi propio criterio sobre los hechos, pero bueno, partiendo de la sensación de que los políticos sienten que el mundo y la democracia empieza en ellos y termina en ellos, quiero, desde mi experiencia legislativa, decir que efectivamente la interpretación que se le dio a la posibilidad del Ministerio de la Ley estuvo equivocada. Mi criterio personal, según la práctica legislativa, según el procedimiento parlamentario y según la aplicación de lo que dice la Constitución en su artículo 140 y lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proyecto sí fue negado. Creo que la equivocación o el desenlace se dio por las conclusiones de la presidenta al conducir la reunión, cuando al cerrar el debate, ella interpretó que no hubo votos para la aprobación. Eso no hubo, y en eso estaba correcta, pero también ella afirmó al cerrar ese debate que no hubo votos para la negación del proyecto de ley ni para el archivo, pero sí hubo votos para la negación de ese proyecto de ley. Por tanto, Mae Montaño considera que es incorrecto afirmar que el proyecto entraba por el Ministerio de la Ley. ¿Y usted por qué no presenta una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte? Porque estoy dedicada a otros temas. Yo creo que en este momento mi rol y mi participación en el escenario político ecuatoriano es ser la voz, el canal de la mayoría de los ecuatorianos que sufren de hambre, que sufren de pobreza, que no tienen empleo, que están en la informalidad, que están presionados por la acción criminal de las bandas y de las mafias, y que además están preocupados por cómo recuperamos lo robado para estimular y para alimentar la política social. Creo que poner en el escenario político eso es más importante, porque estamos tan entretenidos con estas luchas internas que a veces no las entendemos entre el Ejecutivo y el Legislativo, por temas que pasan sin que los conozcamos, sin que se debatan profundamente y sin que estemos acordes con esas angustias, con esas necesidades y con esas aspiraciones. No es poco que 8.300.000 ecuatorianos estén en la extrema pobreza y en la pobreza, que más de 2.300.000 estén sufriendo de hambre y que 2/3 partes de los ecuatorianos estén luchando con la informalidad. Le preguntaba esto. Temas que hay que poner en el debate en este momento. Le preguntaba esto porque usted ha sido política, entonces una cosa es decir lo que considera que está erróneo desde el punto de vista jurídico, y por eso le planteaba por qué usted no presentara una demanda inconstitucional. No ha sido mi intención afectarla, pero sí una situación política que afecta al país, y que usted, siendo política, ¿por qué no ejercer una actividad mucho más fehaciente en ese sentido, si sabemos que las cosas no están desde su punto de vista acorde con lo que debió haberse tratado en la Asamblea? Esa es mi opinión personal como política. ¿Se siente decepcionada de la política entonces? No, yo ¿Tampoco? creo que lo que debemos hacer, mi estimado Javier, es poner en el debate nacional los temas profundos para cambiar la vida de la gente, para darle autonomía económica a los ecuatorianos que se debaten en condiciones difíciles, no solamente aquellos que están en extrema pobreza y en la pobreza, sino una clase media angustiada y desesperada por mantenerse y para no ser empujada por los efectos de la pandemia y de las situaciones difíciles que vivimos.
a la pobreza. Yo siento por mi trabajo en el territorio, posiblemente ya no estoy en el ambiente legislativo y por eso no asumo entre mis acciones aquello que usted me plantea. Okay. Estoy ahora más ligada al activismo social en el territorio, entonces siento esas angustias de la gente, de la mayoría de los ecuatorianos, porque efectivamente de la mayoría de los ecuatorianos, y me siento en la obligación de, como defensora de la democracia que he sido siempre, pero una luchadora incansable contra la corrupción y una activista social en beneficio de los que necesitan apoyo y autonomía económica, de levantar la voz por esos temas que no están en la agenda nacional y que no están en el debate. Al tema de la pobreza y de la desnutrición, que de hecho hay un programa que el gobierno lo viene desarrollando y que ojalá se cumplan los objetivos, se suma el tema de la inseguridad y esta crisis carcelaria, y todo esto pone a la ciudadanía o a la sociedad en general una especie de pánico, de temor, de inseguridad en general, que temen salir a las calles a realizar su actividad normal, y eso también es preocupante. Indiscutiblemente, solamente para decirle que esperamos que las políticas sociales se fortalezcan, que se cumplan los ofrecimientos de campaña, que la política social tenga un rol protagónico en la agenda nacional y en la agenda del gobierno, pero para separar que el programa de nutrición crónica infantil, que tiene que dar resultados a mediano y largo plazo, es un programa, pero que el programa para satisfacer y ir en auxilio de los ecuatorianos que tienen hambre, no aparece todavía por ningún lado y debe ser prioridad. Eso es urgencia atender a los ecuatorianos que tienen hambre. Así que ese es un pedido formal y esperamos en los próximos días escuchar también declaraciones de cómo se convoca a la empresa privada, a los gobiernos seccionales, a las organizaciones de la sociedad civil y a los líderes comunitarios para atender esta problemática urgente. Y el tema de la inseguridad, por supuesto, nos preocupa profundamente y hemos planteado y también he hecho un llamado de dónde están las acciones concretas, no solamente para atender las urgencias por la inseguridad y la violencia surgida en las cárceles y penitenciarías. Pero la inseguridad, usted lo ha dicho, estimado Javier, está en las calles, en las esquinas, el sicariato todos los días y la angustia de las madres porque el crimen organizado se está tomando a lo más preciado de nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, como víctimas y como victimarios. ¿Dónde están los mecanismos para lidiar? No solamente que estén las Fuerzas Armadas y la policía en las calles, contra el poder económico de esas mafias y de ese crimen organizado. ¿Dónde están los mecanismos? ¿Dónde está la famosa comisión internacional que se ofreció para luchar contra la impunidad y para descubrir quiénes son aquellos delincuentes y formadores o integrantes del crimen organizado de cuello blanco, porque hay que llegar a esos? ¿Dónde están infiltrados en las instituciones, infiltrados en el mundo empresarial? A ellos también hay que descubrirlos y hay que hacer que la impunidad no brille en esos casos. Y frente a los casos de corrupción, recuperar el dinero de lo robado, que no es fácil, pero hay que intentar hacer algo para poder también recuperar esa plata que es de los ecuatorianos en definitiva. Y lo otro, yo creo que hay que buscar también los mecanismos, Mae, para recuperar y fortalecer la institucionalidad del país después de tantos años que se vino abajo. Indudablemente, factor fundamental para fortalecer la democracia es ese fortalecimiento de las instituciones, pero lidiar contra eso implica también que no haya impunidad. Hay que combatir la infiltración, la contaminación que hay en todas las instancias institucionales y por eso el crimen organizado se toma el territorio nacional y es realmente preocupante. Y sobre lo que usted planteó anteriormente de recuperar lo robado, usted sabe la lucha que llevamos, el apoyo que tuvimos de comunicadores serios y responsables como usted, el canal, este espacio para discutir la ley de extinción de dominio. Pues le decimos al pueblo ecuatoriano que esa ley que nació sin dientes, efectivamente, pero está aprobada, está publicada desde mayo de este año, pero el reglamento para que esa ley pueda ser aplicada está en las manos del Ejecutivo. Son 6 meses
y no tenemos el reglamento. Por tanto, hay que pedir una explicación y una rendición de cuentas a las instituciones que tienen que velar porque esa herramienta que se supone que nos va a permitir en algo recuperar lo robado, a pesar de las debilidades de la ley, que en algún momento plantearemos la reforma, y ahí sí vamos a plantear con fuerza algunos elementos para esa reforma de ley, que algún legislador valiente la tendrá que asumir. Así que estamos en esa pelea también, porque la ley de extinción de dominio viva para poder recuperar lo robado, también es una herramienta de lucha contra el crimen organizado y su poder económico. Mae, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Un gusto haber conversado con usted nuevamente. A usted muchísimas gracias y a quienes nos han escuchado y visto también. Un abrazo. Gracias, Mae Montaño, ex asambleísta, 7 de la mañana, 39 minutos.